¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos un arquitecto bastante especial, el arquitecto Alejandro da Costa. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Fíjate que pues tenía ya tiempo queriendo platicar contigo, Arqui. Más que nada, pues porque ya tienes digamos, una trayectoria y bastantes proyectos, ¿no? Bastantes sólidos. Hay propuestas bastante interesantes de tu parte y de tu equipo. Fíjate que estaba escuchando en otro podcast que decidiste estudiar arquitectura ya que de niño, pues jugando, ¿no? O sea, uno de niño pues va jugando a ciertas cosas que lo van forjando, va quedando en la memoria y para después de grande, pues hacerlo de manera profesional, ¿no? Pero yo vi que tú estabas interesado más que nada en la parte de la jardinería, ¿no? Entonces, primero buscabas estudiar arquitectura para especializarte después en proyectos de jardinería, ¿no? Es lo que comentabas al inicio, pero coméntanos sobre esta parte de interesarte por los proyectos de jardinería o paisajismo. Bueno, pues es interesante el tema de desde dónde estás empezando a pensar y para entender un poco la palabra o el tono de dónde vas a decir el discurso que pretendes hacer con tu trabajo. De alguna manera, Picasso decía que se tardó toda la vida, aprendió a a pintar como Velázquez y se tardó toda la vida para pintar como niño, ¿no? Aprender a tocar, a pintar como niño. Y creo que esa parte pues de no serle infiel a lo que pensabas de niño, supongo que tiene que ver con este radicalismo que no todo el mundo tiene, ¿no? Tú puedes cambiar de forma. Algunas gentes, como en mi caso, pues yo soy muy lineal y soy de bulbos, entonces empiezo y no me paro nunca, ¿no? Y digo, supe que tuviste un pequeño, o bueno, no pequeño, más bien ya un negocio en donde daba servicio me parece que Banamex, a los 18 años, me parece que fue que iniciaste, ¿no? Bueno, ya habías empezado desde antes, pero a los 18 fue que empezaste a surtir plantas, digamos, a Banamex. ¿Cómo fue esta etapa y pues cómo te ayudó más que nada el Pero sentido de negociador? pues fue muy chico y fue jugando igual y se hizo tan grande la compañía que cuando empecé a los 15 a ser proveedor de Banamex y otros lugares, y a los 18 pues ya se hizo más importante. Entonces, en realidad, esta idea como entre diseño y comercio que empezó de niño, yo creo Ujú. que eso generó una idea como más empírica del diseño de los jardines, ¿no? Menos académica desde un inicio, ¿no? Digo, estos fueron tus inicios como en el mundo laboral como independiente, pero de aquí pasaste a estudiar arquitectura, ¿no? Y en este lapso de estudiar arquitectura, ¿colaboraste con algún despacho o siempre buscaste más Realmente he trabajado en un despacho, bueno, en dos. Ok, Uno, mi hermano, que fue mi primer trabajo como arquitecto. Él es arquitecto también, como ok, dibujante. Y no me gustó tanto lo que hacía, entonces cambié de despacho y entré a un despacho donde estaba Bernardo Barquet, José Vigil, este, y otra persona más, Alejandro, y fui su dibujante algún tiempo, inicialmente cuando estaba saliendo de la escuela. Esa fue la única colaboración, digamos, como dibujante. Ahora he hecho algunas colaboraciones. Ahorita estoy trabajando, por ejemplo, con Rafa Pardo y con Lucio Munain, haciendo un par de proyectos juntos. Hice algún trabajo o algún intento de trabajo con Rockin. ok. Este, He trabajado con Mauricio Rocha, que fuimos como una especie de socios a sus inicios, y así, como algunas gentes, ¿no? Sí, claro, el hecho de colaborar, pues yo creo que trae distintas ideas a los proyectos y al final del día enriquece, ¿no? La labor como arquitectos, diseñadores. También, pues la arquitectura yo creo que no simplemente es una sola disciplina, sino que va de bastantes otras disciplinas. Y tú lo has de saber muy bien, ¿no? Digo, el hecho de que te interesaste tanto en la historia como también en la restauración o en el uso de materiales reciclados en la construcción. Pero cuéntanos si la construcción con materiales
nuevos es complicada. ¿Cómo es el hecho de construir con materiales reciclados? Que, pues, es lo que más haces ahora, o en qué estás ahorita en específico. Bueno, para mí la arquitectura no es una disciplina, sino es un lenguaje, ¿no? Okey, Y desde ahí es donde puedes decir lo que te interesa y lo que sientes y lo que hacia dónde te gustaría desde el activismo de tu trabajo. Podrías cambiar algunas de las cosas en las que no estás de acuerdo y tratar de generar una ideología, digamos, que vaya compuesta a tus creencias, ¿no? Y creo que desde ahí es necesario tener antecedentes, digamos, académicos estudié restauración, estudié historia del arte durante mucho tiempo, estudié paisaje y fui maestro durante 40 años o sigo siendo maestro todavía. Y esto con el fin de enriquecer el lenguaje, ¿no? De tener más recursos desde donde poder hablar, pero en realidad la arquitectura no es otra cosa más que el lenguaje donde me estoy expresando y con el que me siento más cómodo. Ese fue el que me tocó inconsciente o conscientemente hablar y esas son las palabras que estoy diciendo ahora. sí, es como tener bloques de Lego, ¿no? Si tú tienes a lo mejor un kit inicial pequeño, pero conforme vas aprendiendo y vas experimentando, vas adquiriendo más herramientas con las que puedes jugar y expresarte al final del día. Pero digo, ahora lo que te comentaba es que te dedicas más a la, digo, bueno, no que te dediques a una sola cosa, sino que veo que construyes con materiales reciclados. Cuéntanos sobre cómo comenzaste a utilizar los materiales reciclados en la construcción. Bueno, yo no construyo con materiales reciclados, yo hago bioarquitectura, ¿no? Okey, Hago cura con lo que tienes a la distancia de la mano. Es una especie de indigenismo contemporáneo en donde tú construyes con los recursos que tienes, ¿no? Entonces, si tienes piedra, pues trabajas con materiales naturales de piedra, si tienes tierra, con tierra, ¿no? Si tienes madera, con madera, y si tienes desechos, pues con desechos. O sea, lo que okey. tienes estamos viviendo un tiempo en el que el uso y el reuso toma un sentido, digamos, entre ético y filosófico, y hay que acabar de usar lo que tenemos enfrente para después continuar haciendo lo que sigue, ¿no? O sea, ya el hacer cosas nuevas deja de tener valor, lo que cambia es el paradigma y lo que nos toca son ¿no? Reciclar, reusar, sobre todo restaurar, ¿no? Ya el tema de ecología pasa a un plano más bien publicitario, y ahora estamos en una nueva época que sería la restaurativa, ¿no? No Okey. solo es proteger, no solo es hacer que las cosas sean sostenibles o sustentables, sino que ahora tienen que ser restaurativas, ¿no? Entonces, cada elemento que tú vayas generando tiene que devolver un poco las cosas y eso va a generar un balance ético que al final pues va a terminar con cada movimiento restaurando todo lo que se ha roto anteriormente, ¿no? Sí, yo ahí también lo que veo es que, pues, entiendes a los, bueno, los voy a llamar desechos, pero, pues, al final de cuentas no son, pero le das un valor, algo, un valor a aquello que para otra persona no es útil, ¿no? Entonces, le das otro nuevo ciclo de vida y a pesar de que tiene sus imperfecciones, esas mismas imperfecciones hacen que la arquitectura o la pieza o la construcción que estás haciendo se enriquezca, ¿no? ¿Cómo ves tú el hecho de que a lo mejor no es perfecta, pero como tú lo dices, es muy indígena, ¿no? ¿Cómo ves este hecho? Bueno, el tema de la perfección y la imperfección y los desechos son diferentes cosas, ¿no? Ajá. Creo que hay términos que son importantes de decir antes de poder saber si algo es nuevo o viejo, Ujú. y tiene con el tiempo, ¿no? Una de las cosas que son importantes en la arquitectura es el tiempo, ¿no? La duración, la conservación, la restauración, son elementos históricos que están en la memoria, ¿no? Que es uno de los ingredientes importantes para hablar de arquitectura. Y la otra parte tiene que ver con la relación de la causalidad, ¿no? De que las cosas no tienes el control absoluto de las cosas que te van sucediendo. Entonces, en la capacidad de diseño e improvisación latinoamericana, o como decía Del Toro, que ¿por qué haces las cosas así? Pues porque eres mexicano y no hay otra razón cómo explicarlo. Y tiene que ver también con la gracia de la imperfección.
o una búsqueda de alejarse de la perfección sin gracia, ¿no? Hablando de la arquitectura extranjera. Y estos son esos tres elementos muy interesantes que cuando los trabajas con los desechos tienes que potenciar. Tienes que utilizar, cuando reutilizas algo, tienes que captar el tiempo que ya estuvo en su proceso. Y luego tiene otra parte que también es importante dentro del indigenismo contemporáneo, y es que son estructuras simbólicas, ¿no? Nuestros hermanos y nuestros ancestros no pensaban en una belleza estética directa, como pueden ser los griegos con una relación de proporciones, sino que tiene que ver con una estructura de una belleza simbólica, ¿no? Entonces las cosas significan otras cosas. Cuando eso lo traduces a los materiales, pues utilizar un material que ya tuvo su propia vida, pues le da una dimensión a la construcción de varias vidas paralelas, ¿no? Que tiene que ver con los usos anteriores de los elementos que están en el entorno. Y entonces eso empieza a generar un diálogo muy interesante entre el espíritu del lugar, que es el sacar y poner las cosas en un sitio, la arquitectura contextual, y la relación del espíritu de la época, que son las dos tensiones para ser contemporáneo, para ser moderno y para estar en el momento que nos corresponde. Entonces esas dos tensiones siempre están negociadas, nunca se van a reconciliar, porque en el momento que reconcilias la arquitectura con el tiempo está más adelante. Y esa relación de lo inconcluso y de lo imperfecto es una parte importante en la cultura mexicana y tiene que ver con esta relación, podríamos decir inclusive un poco decadente, en donde las cosas no son perfectas, sino se asuma la imperfección como una idea, digamos, de un realismo mágico, en donde está lo perfecto y lo imperfecto junto con lo que ves y junto con los intangibles, ¿no? Entonces existe dentro de eso mismo una especie de elementos que no puedes tú, no aportas, pero que sí manejas, que son la magia, la sombra, el intangible, el deseo, ¿no? Todos estos Sí. elementos están alrededor de la arquitectura, que no son físicos, pero que determinan una construcción, aparte de una estructura histórica hacia el pasado, negociando siempre hacia una arquitectura del futuro, ¿no? Que es un poco paradójico, porque el día que entregas la arquitectura del futuro ya es el pasado, porque tú lo diseñaste 5 o 6 años antes. Oye, Arqui, en este inter de, digamos, hacer arquitectura del futuro, pues sabemos que en la actualidad pues se sigue construyendo con materiales que no son muy favorables para el medio ambiente. Entonces, ¿cómo en tu día a día y en tu labor como arquitecto, cómo educas a, digamos, bueno, primero, pues yo creo que va primero con los estudiantes, ¿no? Empezar a enseñar a que no siempre es producir, sino ya empezar a utilizar los recursos que hay, digamos, o reutilizar más bien, reciclar, pero después de Son ello, ¿cómo educas? Perdón, dinos aquí. Son temas, como tú dices, educativos, y ¿No? lo primero que tenemos que aprender es a deseducarnos, ¿no? Tenemos que reeducarnos. No es que tengas que enseñarle a nadie, sino te tienes que reeducar tú. Entonces, el tema educativo es personal y el que tiene que cambiar de paradigma para dejar de destruir el planeta, para darse cuenta de cosas que están, digamos, en una línea de sentido común o como si fuera la filosofía, que es lo que aborda el presente en su específica magnitud, ¿no? Cuando ves las cosas que están sucediendo y las valoras y las quitas sin tener un prejuicio, empiezas a tener una lógica de conservación, una lógica hacia donde va el futuro y también una ética sobre las cosas y los pasos que tú estás dando. Entonces, cuando diseñas y afilas el lápiz, ese es el momento más importante de la conservación y de la ecología, porque cuando tú eliges poner un muro o un material o otro, la determinante entre traer materiales de China, por ejemplo, o construirlo con la tierra que están bajo tus pies, son bonos de carbono y hay elementos éticos, estéticos, sociales y que tienen que ver también con la relación, digamos, de la mano de obra y de las gentes que intervienen. Entonces, todo Ok. este concepto que se está dando a través de esa diversidad de instrumentos, con toda esa diversidad de músicos e interpretaciones, con la dirección de lo que se quiera estar tocando basado específicamente en los silencios, lo cual quiere decir que hay un chorro de información cuando haces un proyecto y tu trabajo es rebordar, urdir
las cosas a través de algo que no está, que son los silencios, los vacíos, los patios, las ventanas, el deseo, el amor, los intangibles y todos estos elementos que están puestos en lo que falta, ¿no? Cuando tú llegas a diseñar, tú vas a colocar, digamos, el aglutinante entre todas las piezas que existen en el sitio, ¿no? Entonces, esa es la base, digamos, de la filosofía de la arquitectura contextual, que saca los datos de la tierra y de las personas y de lo lugareño y de lo ancestral, que viene del lugar como una parte primordial, ¿no? Eso sería desde la parte, digamos, del responsable de la construcción, que es el arquitecto o el diseñador, en donde, pues sí, como lo comentas, tiene que, en realidad, mucha de la arquitectura que se genera hoy en día, pues no, cada muro no tiene, a lo mejor no tiene un sentido como debería de tenerlo y debería de tener una importancia un simple muro o un elemento en la arquitectura, pero eso es desde la parte del constructor, digamos, o arquitecto, pero en el sentido de los usuarios, ¿cómo podemos educar a los usuarios para que también, digo, yo sé que es igual, va a repetirse, ¿no? A lo mejor el ciclo de reeducar, dejar atrás los hábitos que teníamos, pero ¿cómo ves tú esta parte de los usuarios más que el arquitecto? Bueno, los clientes es un gran tema, ¿no? Yo creo que no se le puede hacer una casa ecologista a alguien, una casa ecológica a alguien que no es ecologista, porque el siguiente día pues la cambia, la remodela, le hace un hueco, ¿no? Yo creo Claro, que hay una sensibilización para que los clientes reciban un producto. Ellos no tienen que estar enterados de todo lo que sucede en el diseño. Ese es un tema ético y que tiene que ver con el arquitecto en sí y el diseño, ¿no? Dependiendo de la perfección y la aportación que tú hagas a través de tu trabajo, ellos podrán modificar sus ideas y la forma como lo habían concebido. Pero dudo que haya clientes que sepan realmente lo que quieren y lo que necesitan. Y esa es la idea de contratar un especialista, ¿no? Tú tienes que tener la sensibilidad para entender y leer lo que el cliente pudiera estar pensando, ¿no? okey, Porque y hacerle propuestas que posiblemente no estaban en su libreto o no los tenía planeadas, pero que se van a encajar más hacia lo que él necesita que lo que tú quieres estar haciendo. Entonces, dicho de otra manera, tú le haces la casa a él como si fuera un traje a la medida, pero desde otro lugar, desde un punto de vista de la conservación y desde un punto de vista en el que las cosas están hechas con la estructura digna de la ética de cada uno de los elementos. Eso no le puede caer mal a nadie. ya. Sí, yo creo que también es parte de, pues, que el cliente no pide lo que no conoce. Entonces, si hay un especialista de por medio que pueda ayudar para lograr ello, pues, es bastante, útil y necesario. Eh, Arqui, y para irnos un poquito al proceso de cómo concibes las primeras ideas de un proyecto, me gustaría que nos compartas un poco, una vez que, digamos, vas a diseñar un nuevo proyecto, pues obviamente que tienes que ver todas las condiciones, características del terreno, usuarios y demás elementos, pero ¿cómo concibes las primeras ideas de un proyecto? Es decir, ¿cómo nacen los primeros trazos para resolver un proyecto? Bueno, nosotros trabajamos, como te platicaba, desde la arquitectura contextual, que es una metodología muy estricta en el lenguaje del sitio, ¿no? El Ok, sitio entendido como una idea cultural, como dicen los franceses, el terroir, en donde la tierra, los cultivos, la vegetación, la biomasa, las personas que viven ahí, lo que piensan y lo que ha sucedido en la historia, le generan una estructura al elemento terrestre, ¿no? Al sitio. Los arquitectos ahora y las gentes están pensando que los terrenos simplemente son sistemas inmobiliarios de venta y compra-venta y no están entendiendo que existe un universo en la tierra y en el suelo y en el subsuelo. Entonces, nosotros hacemos un análisis importante, formal, morfológico y tipológico de las especies y de las formas y de las piedras y de las vistas y de las montañas y todos los elementos que están influyentes en el contexto, incluyendo las tierras, las piedras, la granulometría, los colores, la oxidación, los análisis referentes tanto a una estructura siempre traducida a los colores, a una paleta de color, digamos, de Pantone terminando,
y en la parte física y morfológica relacionados con la geometría descriptiva para sacar los elementos que van a ser los ingredientes a cocinar. Ok. Eso es la primera parte con lo que se va a venir a hacer el proyecto y después vendrán las necesidades del cliente, a las cuales se tienen que traducir desde la misma manera como platicamos. No siempre estamos conscientes de lo que el cliente te está diciendo. Y ahora tenemos el Pinterest, que es una herramienta buenísima y pésima, ¿no? Que te puede modificar, pero que ahí te puedes dar más cuenta de lo que le llama la atención al cliente y hacia dónde están sus gustos y preferencias y lo que en el fondo está buscando. Entonces, todo eso lo tienes que saber traducir y ordenar, colocarlo en estas estructuras morfológicas, tipológicas y de gráficos para que puedas diferenciar los ingredientes y después decidir si vas a cocinar pollo o carne o pescado, ¿no? No sé. Estas partes que de separados los ingredientes te definen una fórmula, una metodología, como podría decir jugar béisbol, básquetbol o fútbol, todos estos sistemas de vocaciones que son posteriores al análisis del sitio, utilizamos pues, los elementos técnicos que hay ahorita, como son laboratorios, microscopios, utilizamos el dron, que ha sido de muchísima, este, ¿cómo se llama?, utilidad, y sobre todo, pues la experiencia de caminar el terreno a pie y ver y sentir un poco la estructura climatológica más la bóveda celeste, ¿no? Con el trabajo, perdón, de la gráfica solar, que nos va a determinar. Por ejemplo, ahorita estamos dando un concurso y estamos haciendo un proyecto en donde el proyecto en sí mismo es un reloj de sol. Entonces es un proyecto que trabaja con las sombras. Es muy interesante que lo que define la forma de un lugar sea lo que no está, ¿no? Y va a ir moviendo los elementos históricos a raíz de ir controlando la sombra en el piso. Ok, no, está bastante bueno y robusto, ¿no? Al final del día, yo creo que, y seguramente tras varios años de estar experimentando y proponiendo, pues han logrado llegar hasta esto, ¿no? Que es la arquitectura contextual que ustedes desarrollan. Y digo, al final del día, pues es una filosofía también de diseño que ustedes han logrado o han desarrollado, ¿no? Digo, cada artista o cada creador tiene distintas etapas en su vida. Y algo también que me parece bastante interesante es el hecho de ser arquitecto de tu propia arquitectura, ¿no? ¿Cómo tú vives el hecho de proponer para, digamos, para ti mismo? ¿Cómo es difícil o no? ¿Y con qué retos te enfrentas? Bueno, pues lo primero que tendremos que decir es que ser originario es volver al origen, ¿no? O Okey, sea, que un trabajo y sobre todo cuando las cosas están sin cliente, pues es hacer experimentos, pero experimentos históricos, ¿no? Elementos de, como si fuera una especie de hipnosis hacia el pasado. Y desde ahí muchos elementos que están, porque en la arquitectura hay como tres puntos específicos que están actuando siempre juntos, como si fueran tres libélulas que están rodeando un foco. Uno de ellos es que es lo que nos determina y lo que vamos ajustando de donde venimos. Al mismo tiempo y con la misma fuerza está el diálogo del presente, que es lo que estás diseñando en ese momento, y luego está el futuro, ¿no? Que es hacia donde van a ir las cosas. Entonces estás construyendo, trabajando en el pasado, documentando tu historia, y esos tres elementos te van determinando una cisterna que tiene que tener una continuidad, y digamos, tiene que checar el audio con el video, ¿no? Hay una búsqueda importante de congruencia, que eso sí podría decir sobre mi trabajo, en el que en lo que digo y lo que pongo está construido y puesto, ¿no? Hay una búsqueda, porque no soy el único, también están los clientes, también están los constructores, también están los permisos, las ciudades y los contextos. Todas esas variaciones tienen que irse ligando poco a poco hacia una dirección. O sea, esto es como un reto, es una búsqueda hacia un lugar. Yo estoy tratando de mandar o de hacer que el activismo de mi trabajo se dé a través de la dirección en la que pienso que deberían de estar viéndose las cosas
y no hacia donde se están yendo el día de hoy, que es la voracidad, ¿no? Aquí, en este inter de estar concibiendo las ideas de un proyecto, y me imagino que siempre has de tener ideas o cosas que rondan en tu cabeza, ¿cómo le haces para capturar esas ideas? Digo, a mí me pasa mucho de que se me van, si no anoté una idea o algo que es algo, algún pensamiento, pues al día siguiente ya se me olvidó. Lo mismo con los sueños, si sueño algo y a lo mejor no lo anoté, ya se me olvida al pasar del día. ¿Cómo funciona contigo? ¿Cómo capturas las ideas? ¿Sueles tener una libreta donde anotas o cómo? Yo tengo una disciplina muy importante de una bitácora continua que ya tiene 40. Entonces, Okey, ha dejado de escribir y está siempre conmigo en donde esté. A veces, como tú dices, lo pones junto a tu cama y escribes o dibujas algunas cosas de las que estás soñando para que estés en comunicaciones con otros mundos, digamos. Y los otros es que cada cosa que te sucede, buena y mala, cada concierto, cada beso, cada situación que ha sido trascendida en tu emoción está registrada y puedes regresar en cualquier momento a todos estos elementos. Eso es una parte muy importante de mi trabajo, porque mi trabajo es un proceso de evolución y de investigación. Entonces, no es un lenguaje, sino es una búsqueda y tiene que ver con la forma como estamos investigando y hacia dónde van dando los resultados de diferentes investigaciones que están registradas en estas libretas. También okey, todo nacen y se conciben en esas libretas, digamos que yo proyecto y dibujo a mano, lo hago con vectores, lo hago con sistema de proporciones para poderlo pasar a la gente que trabaja conmigo, que trabaja con la computadora, porque me okey. parece que si es rígido los vectores o los comandos del AutoCAD, todavía lo siento que determinan mucho ciertas formas y lo vemos en la ciudad, cómo se ha ido unificando cierta morfología y tipología porque la gente está diseñando con 3D y con el AutoCAD, ¿no? Entonces, esa rigidez les facilita muchas cosas, pero también nos está poniendo a vivir en lugares cuadrados o cúbicos y no importando si el contexto es orgánico. Para enriquecer un poquito más este tema de arquitectura, pues, que parecen al final del día cajas de zapatos, he visto que una constante en algunos de tus proyectos es el generar las entradas por las esquinas. Coméntanos un poco sobre ello, ¿cuál es la filosofía o la idea detrás de esto? Y bueno, en mi trabajo hay como varios líneas de investigación, ¿no? Una de ellas Okey, es, como bien, el trabajo de las fuerzas dentro de un espacio, ¿no? Si tú pones, a mí no me gustan las ventanas, el tema de los paquetes de ventana, eh, por ejemplo, que ventilen, vean, iluminen, me parece que esa es una forma muy pueril de de cortarle un hoyo a un muro para generar una ventana que haga todo eso, ¿no? Creo que okey, esos elementos que podemos aportar en nuestra investigación para describir las ventanas como omisiones, ¿no? Como espacios que no tienen muros. Entonces, es muy difícil que veas que yo corto un muro si no lo dejo de hacer para que después deje el espacio a una ventana. Las ventanas también las hemos dividido y Barragán hizo varios efectos sobre ese mismo tema, en donde el ventilar, ¿no? Que él ponía las puertas de madera para ventilar las ventanas con madera y luego liberó a la vista los canceles, la manguetería, ¿no? Que es para ver. Y yo estoy yendo un paso más allá en donde hay partes y ventanas y formas que solo iluminan, que no se okey, ven. Entonces, divididos en estas formas, también hay un trabajo desde la estructura formal en donde las intersecciones se dan a través de las esquinas. Y eso tiene que ver con la eficiencia y con las fuerzas del espacio. Si tú tienes las paredes libres, ¿no? La relación espacial es tridimensional, ¿no? Si tienes huecos, chipotes, libreros, ¿no? Pendejada y media, lo que menos cuenta es el espacio y el espacio solamente se convierte en un aforo, ¿no? En una caja que mete una escenografía. En este okey, caso la escenografía es y tiene un aforo, o sea, por eso estoy quemando los edificios, haciendo el negro hacia afuera, para que lo que tengas sean realmente presencias diseñadas en tercera dimensión que trabajan con el observador. Entonces, cuando tú trabajas de un espacio al otro, lo que cambia son dos cosas. Uno es la perspectiva,
que tú ves siempre hacia la esquina y circulas hacia la esquina y se hace más grande o más chico el espacio dependiendo de la forma de cómo se intersecta un espacio con el otro, que es muy interesante. Estás volteando la relación perspectivada hacia las esquinas y la otra es que te quedan los muros libres, ¿no? Ok, Eso tiene que ver con la fluidez también de la luz, porque la luz la puedes manejar rebotada, que es un poco los términos que usaba Barragán, el poner un muro amarillo para que reflejara el muro de enfrente, que era blanco, ¿no? Entonces jugaba con estas formas puestas de esta manera y uno de los elementos de la conexión de las esquinas, que es muy una historia interesante, porque yo lo descubrí de la arquitectura prehispánica del Río Grande, en Chaco Canyon, en Santa Fe, cuando estaba haciendo mi casa en Oaxaca, que tenía, me quedaba muy difícil entrar un espacio y perder espacio para entrar al otro. Fuimos a estas ruinas, a Santa Fe, a unas vacaciones, y me llamó mucho la atención la arquitectura indígena utilizando estas ideas, digamos, que siempre son simbólicas y direccionales, ¿no? Hacia el norte astronómico, hacia los cuatro elementos, y se diseñan las casas en forma de danza, ¿no? O sea, tienen ok. su forma de utilizarse con respecto a los puntos cardinales que tienen que ver con las deidades, ¿no? Esa misma forma traducida a un sistema de eficiencia, porque si tú entras por la esquina, el tiempo y el lugar de desplazamiento de un espacio al otro es mínimo, ¿no? Ok, de acuerdo. Dentro de eso y del trabajo que desarrollas, también veo que habla mucho de aprender a callar, ceder al silencio y también dar paso al misticismo, ¿no? Que lo vemos muy presente o que me gustó mucho un proyecto que es la vinícola subterránea, ¿no? En donde tienes un espejo de agua y tienes las raíces de un árbol o el árbol muerto, ¿no? Que sobresale. ¿Cómo fueron las primeras ideas para resolver este proyecto? Ya que me parece bastante interesante. Bueno, nosotros trabajamos como platicábamos con los sistemas de contexto, ¿no? Entonces, la biomimesis, que es uno de los elementos importantes para poder traducir de las plantas y de los animales y de lo mineral hacia la forma, la formalidad, ¿no? La morfología y la tipología de las cosas. De eso, dentro del sistema constructivo, las formas se sacaron de las telarañas de araña, ¿no? O sea, son elementos que soportan otros, porque la vinícola es subterránea, entonces un muro de contención a través de telas o de hilos se sostiene al siguiente y al siguiente. Entonces, la idea de ir formalizando y traduciendo esta estructura la sacamos de dos cosas. Uno, unas arañas que crecen ahí, las plantas de la vid metidas en el microscopio, y la otra es la forma como conecta el arquitecto Chillida, que es una de las influencias más importantes formales que tengo. Entonces Okey, hay que nos influyen como Serra, como Chillida, ¿no? Gentes que estuvieron trabajando con la forma desde un punto de vista más paisajístico, como podría ser Wordsworthy o los que hacen el land art, ¿no? Estos elementos o buscadores de arte a través de la naturaleza, que eso es lo que debería de ser la arquitectura. No hemos perdido, y se nota muy claramente la diferencia que nuestros hermanos indígenas tienen, nuestros hermanos mayores tienen, a nosotros que dejamos de tener los pies en la tierra. Entonces, esta idea de atraso urbano que nos separa de la naturaleza, la tenemos que recobrar. Muy importante que el campo influya en la ciudad y que no la ciudad, y que la arquitectura siga siendo el mal menor para destruir a lo menos en un lugar que está impactando, ¿no? bueno, regresamos después de una pequeña parada técnica. Estábamos comentando, ¿no?, sobre la pérdida que hemos tenido en la arquitectura de nuestros hermanos indígenas, pero ahora me gustaría que nos compartas, fíjate que he estado jugando un poquito con la famosa inteligencia artificial y he sacado una pregunta que me ha parecido interesante, que es la siguiente. Dice, si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, ¿qué nombre le darías? Con una o dos palabras, algo, una síntesis, digamos. Pues la arquitectura contextual, ya lo venimos platicando, ¿no? Ok, de acuerdo. Ahora me comentas que estás desarrollando varios proyectos en colaboración con el arquitecto Rafael Pardo, con Lucio Muñay, pero aparte de ello, ¿todavía sigues dando clases o...? Sí, sigo dando más que clases porque como estoy trabajando en muchos estados ahora,
se me abrió, me volví un arquitecto migratorio o migrante. Mm. Estoy dando más bien pláticas aisladas, ¿no? Ya no tengo mi cátedra cerrada porque no puedo estar toda la semana en el mismo lugar. Entonces estoy dando alrededor de unas entre 20 y 40 pláticas al año Ok, en diferentes universidades, ¿no? Ahorita me toca la Anáhuac, que estuve ahora en las semanas pasadas en Oaxaca, en la Autónoma de Oaxaca, y luego estuve en La Salle, y así, ¿no? En la ELA de Tijuana, ¿no? de acuerdo. No, yo creo que pues es bastante importante la labor que haces, ¿no? De estar compartiendo y seguir educando a las personas con la experiencia que has logrado, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, ¿dónde podemos visitar alguno de tus proyectos? Digo, no sé si sean a puerta abierta o, por ejemplo, la vinícola, sé que tiene un restaurante, por lo tanto puedes entrar, pero cuéntanos, ¿qué otros proyectos podríamos visitar? Pues mira, en la arquitectura hay como dos elementos así importantes. Uno son las casas habitación que te tienen que invitar y lo Ok, otro son los edificios públicos. Los edificios públicos que he hecho, pues te voy a describir algunos. Está el Parque Acuático del Coromuel en La Paz, ok, está la vinícola de Bruma, en Ensenada está la vinícola de Clos de Tres Cantos, está la vinícola de Benacaba, está la vinícola Casa de Piedra, está la vinícola La Escuelita, está la vinícola Paralelo, está ok. Santo Tomás Antiguo en el centro de Ensenada. Acabo de terminar un vestíbulo en un hotel en Holbox, que también se puede visitar, que es abierto. Están los danzantes de Oaxaca, está el proyecto de casa que hicimos con Toledo en el San Agustín Etla, las Artes en Oaxaca. Está la Mezcalería del Silencio, que está en Sagá, que también se puede visitar. Está la Mezcalería de los Danzantes y Alipuz, que están también uno está en Unión Zapata y el otro está en, en donde se hace el mezcal, en Matatlán. Ok, de acuerdo. No, pues para tomar nota sobre todos los proyectos, digo, yo sé que pueden visitarlo en internet, están pues todos los proyectos documentados. Y nada, Arqui, pues algo más que quieras compartir, que haga falta mencionar para Pues hablar nada sobre más tu proyecto. gustaría pensar que, como resumen de esta plática que me hiciste favor de invitar, es entender que la arquitectura es un lenguaje, ¿no? Y que necesitamos saber conocer todas las palabras para poder llegar a ser el mejor intérprete posible de las cosas que estás pensando, ¿no? Entonces, tu mente es un compositor y tus manos son un ejecutor, ¿no? Entonces, tiene que haber una relación entre el que está ejecutando la música y el que la está componiendo, para que se pueda llegar al sentimiento y pensemos que todas las cosas que nos emocionan, y eso es una parte importante que no hablamos, que es la arquitectura emocional, que es una búsqueda muy importante de nuestro trabajo, que está ligada específicamente a la memoria, ¿no? Porque nada que no te emociona te queda en la memoria. Ok, de acuerdo con eso. No, pues nada, Arqui, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es un honor haber platicado contigo. Y pues nada, la puerta está abierta para una futura plática. Te prometo que voy a estudiar más para poder tener más tema de conversación y sacar temas más interesantes. Y digo, porque tienes bastante experiencia, bastantes proyectos y estaría bueno que nos sigas compartiendo. Igual, pues vamos a compartir ahí tus redes sociales, proyectos, para que puedan visitarlos los que aún no conocen tu trabajo. Y nada, pues les agradecemos por haber visto el capítulo hasta el final. Esto fue Creativing. Pueden seguirlo en Spotify, en YouTube o en cualquier otra plataforma de podcast. Gracias, Arki.